¿Puedes entender una historia en español sin leer? Hoy lo vas a descubrir. Primero escucharás una historia despacio y con transcripción. Luego aprenderemos el vocabulario y expresiones. Después escucharás la historia otra vez, pero a velocidad natural y sin texto. Así entrenas tu oído para las conversaciones reales y te preparas para hablar con nativos. ¿Comenzamos? Lee y escucha la historia a velocidad lenta. Los padres de Cristina la invitaron a cenar. Ella se marchaba a Madrid al día siguiente para estudiar. Estaban felices y un poco nostálgicos, pero querían que Cristina nunca se olvidara de esta despedida, así que organizaron una cena con la intención de dejarla patidifusa. El restaurante era elegante, la comida deliciosa. Hablaron, rieron, recordaron las travesuras de Cristina de niña. Al salir del restaurante, el aparcamiento estaba a tope de coches. Cristina se fijó en un escarabajo rojo, precioso, con un enorme lazo blanco en el capó. Le pareció muy gracioso y dijo: «Mirad, un coche de novios rojo. ¡Qué original!, ¿no?» Y entonces su padre hizo algo inesperado. Sacó del bolsillo una cajita y la puso en las manos de su hija. «¡Qué cabeza la mía! Tenemos un regalo para ti». Dentro había una llave. Cristina parpadeó varias veces, sin entender nada. ¿Esto qué es? Su madre solo sonrió. Fue en ese momento cuando Cristina vio algo en la llave. La llave tenía un logotipo. Efectivamente, pertenecía al escarabajo rojo. Su coche, su sueño. Cristina gritó, se llevó las manos a la cara, reía y lloraba a la vez. ¡Qué pasada! Al día siguiente, no solo se marchaba a Madrid a estudiar, se marchaba conduciendo su coche nuevo. Vamos a descubrir el vocabulario y las expresiones clave y con ejemplos claros para que hables español con más seguridad. Me gustaría empezar con patidifusa. Significa quedarse muy sorprendida, sin palabras, como en shock. Puede ser un shock positivo o negativo. Es ese momento en el que abres la boca sin querer y piensas: ¿pero qué es esto? Un ejemplo. Vas al supermercado a comprar pan y leche y en la caja te encuentras a tu cantante favorito pagando unas manzanas. Tú, con la bolsa en la mano, te quedas patidifuso. La segunda expresión muy interesante usada en la historia fue travesuras. Una travesura significa una acción divertida, normalmente hecha por niños. No es algo malo de verdad, más bien son pequeñas bromas, juegos o comportamientos que pueden molestar un poco a los adultos, pero que en el fondo son inocentes. Otro ejemplo de travesura es cuando pones sal en el café en vez de azúcar y miras la cara de la persona cuando lo prueba. Muy bien, ahora vamos con a tope. La expresión a tope se usa mucho en España y significa al máximo. Puede referirse a que algo está lleno, completo, o también a hacer algo con mucha energía, con intensidad. Veamos algunos ejemplos. Llego al gimnasio a las 6 y está a tope de gente. No hay ni una máquina libre. Otro ejemplo.
Si un amigo te dice, ¿cómo vas con el proyecto? Puedes decir, estoy trabajando a tope, que significa que le estás dedicando toda tu energía y todo tu esfuerzo. Vale, la siguiente expresión es buenísima. ¡Qué cabeza la mía! Es una expresión muy común en español. Se dice cuando a una persona se le olvida algo o se despista. Es como decir, ¡ay, qué despistada soy! O ¡vaya memoria la mía! Por ejemplo, sales de casa y te das cuenta de que olvidaste las llaves dentro. Dices, ¡qué cabeza la mía! Genial. Vamos con ¡qué pasada! La expresión ¡qué pasada! Se usa cuando algo nos parece increíble, sorprendente, fuera de lo normal. ¡Qué pasada! Puede ser positivo la mayoría de las veces, pero también negativo según el tono y el contexto. Es como decir en inglés wow o that's amazing, aunque a veces también puede ser that's too much. Veamos ejemplos de la vida diaria. Vas a un concierto de tu grupo favorito y al salir dices ¡qué pasada de concierto! Dale like, que me he peinado solo para grabar esto. Escucha de nuevo la historia, esta vez sin texto y a velocidad natural. Tu misión: identifica las palabras y expresiones que acabamos de aprender. Los padres de Cristina la invitaron a cenar. Ella se marchaba a Madrid al día siguiente para estudiar. Estaban felices y un poco nostálgicos. Pero querían que Cristina nunca se olvidara de esta despedida, así que organizaron una cena con la intención de dejarla patidifusa. El restaurante era elegante, la comida deliciosa. Hablaron, rieron, recordaron las travesuras de Cristina de niña. Al salir del restaurante, el aparcamiento estaba a tope de coches. Cristina se fijó en un escarabajo rojo, precioso, con un enorme lazo blanco en el capó. Le pareció muy gracioso y dijo, «Mirad, un coche de novios rojo. ¡Qué original!, ¿no?» Y entonces su padre hizo algo inesperado. Sacó del bolsillo una cajita y la puso en las manos de su hija. ¡Qué cabeza la mía! Tenemos un regalo para ti. Dentro había una llave. Cristina parpadeó varias veces sin entender nada. ¿Esto qué es? Su madre solo sonrió. Fue en ese momento cuando Cristina vio algo en la llave. La llave tenía un logotipo. Efectivamente, pertenecía al escarabajo rojo. Su coche, su sueño. Cristina gritó, se llevó las manos a la cara, reía y lloraba a la vez. ¡Qué pasada! Al día siguiente no solo se marchaba a Madrid a estudiar, se marchaba conduciendo su coche nuevo. Muy bien. Responde las siguientes 3 preguntas en los comentarios. ¿Por qué los padres de Cristina organizaron una cena especial? ¿Qué había dentro de la cajita que le dio su padre a Cristina? ¿Qué regalo le dieron sus padres a Cristina al final de la cena? Bien, escribe tus respuestas aquí abajo en los comentarios del vídeo. Y recuerda que para entender mejor la historia y recordar el vocabulario más fácilmente, tienes el cuaderno gratuito. En el cuaderno hay también el resumen de todo el vocabulario, ejemplos y el texto bilingüe de la historia. Tienes el link en la descripción. Y oye, ¿sabías qué dicen los nativos cuando todo está perfecto y no hay obstáculos? La expresión tiene 4 palabras y es bastante divertida. ¿Te imaginas cuál es? La aprenderás en este vídeo. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!